Desde las profundidades del tiempo, la verdad sale a la luz. Bienvenidos a Misterios de la Historia. Los océanos son las bibliotecas más grandes y más fieles de nuestro planeta. Aproximadamente el 95% de la historia de la humanidad descansa bajo esta inmensa masa de agua, en una espera silenciosa y eterna. Todo lo que creemos saber hoy sobre el mundo no es más que pequeños fragmentos que flotan en la superficie. Pero debajo existe un mundo donde el tiempo se ha detenido, donde las tormentas nunca llegan, donde la luz del sol no ha penetrado por miles de años. Esta es la historia de imperios magníficos sepultados bajo arena y sal. Calles que alguna vez resonaron con el bullicio de los mercados, hoy son refugio silencioso de criaturas marinas. Templos colosales, estatuas de toneladas de peso y ciudades que desaparecieron en una sola noche. La ciencia moderna, armada con tecnología nunca antes vista, finalmente está comenzando a abrir este archivo silencioso. Hay algo que ustedes no saben: cada piedra que encontramos en el fondo del océano está invalidando, una por una, los libros de historia que conocemos. Hace exactamente 20 años, en la bahía egipcia de Abu Ir, los arqueólogos encontraron algo a 30 metros bajo el agua. Emergiendo desde la arena, una mano colosal de granito. Esa mano pertenecía a una estatua de un faraón, tallada de un solo bloque, de 5 metros de altura. Pero lo verdaderamente impactante no era el tamaño de la estatua. Lo verdaderamente impactante era que esta ciudad llevaba 1000 años siendo considerada una leyenda. Heracleion, mencionada en textos antiguos pero de la que nunca se había encontrado rastro alguno, emergió de repente desde las aguas oscuras de la historia y se volvió real. Pero el verdadero misterio comienza aquí. ¿Por qué y cómo desaparecieron estas ciudades colosales de repente? ¿Solo subieron las aguas, o el mundo simplemente se escapó debajo sus pies? Hoy, ¿están listos para abrir estas cápsulas del tiempo en las profundidades del océano? En este viaje a las profundidades de la historia, no olviden suscribirse a nuestro canal para descubrir el patrimonio perdido de la humanidad. Activen las notificaciones, porque los secretos que descubriremos hoy podrían cambiar el mundo tal como lo conocen. Ahora nos dirigimos a la puerta comercial que el Nilo se tragó. Tonis Heracleion. En el siglo VIII a.C., cuando Alejandría ni siquiera era una idea, la puerta de Egipto hacia el mundo era Tonis Heracleion. Fundada en la desembocadura del delta del Nilo, esta ciudad no era solo un puerto, era el centro religioso y comercial más importante del Mediterráneo. Los faraones egipcios venían hasta aquí, al grandioso templo de Amun-Hereb, para legitimar su poder ante los dioses y ante los hombres. Durante años, los arqueólogos debatieron sobre dónde podría estar esta ciudad. Algunos textos decían Tonis, otros decían Heracleion. Pero nadie sabía que eran la misma ciudad, hasta que en el año 2000, Frank Gehry y su equipo encontraron bajo el agua una estela colosal, una inscripción que lo confirmaba todo. La ciudad estaba entretejida como Venecia, con canales, puertos y estanques, el punto de escala de todos los barcos que llegaban desde el Mediterráneo. Hay algo que ustedes no saben: esta ciudad no pertenecía únicamente a Egipto. En las últimas excavaciones realizadas en 2023, justo al este del templo de Amun-Hereb, se descubrió un templo dedicado a la diosa griega Afrodita. Esto demuestra que los mercenarios y comerciantes griegos, durante la época de los faraones egipcios, no solo comerciaban aquí, sino que también adoraban a sus propios dioses en estas mismas tierras. Y el verdadero misterio comienza aquí. ¿Cómo fue posible que una ciudad tan poderosa, tan rica, tan llena de vida, terminara sepultada en la oscuridad del Mediterráneo?
Los análisis científicos demuestran que el fin de esta ciudad no fue obra de un único evento. Para el siglo VIII de nuestra era, Donis Heraclean estaba completamente sumergida bajo las aguas. ¿Qué ocurrió entonces? La respuesta está oculta en uno de los fenómenos más aterradores de la geología, la licuefacción del suelo. La pesada capa de arcilla del delta del Nilo perdió su resistencia de forma repentina bajo el efecto de violentos terremotos y tsunamis y se convirtió literalmente en líquido. Los templos y palacios de granito de la ciudad, con su peso de toneladas, se hundieron en el lecho marino bajo su propio peso. En cuestión de minutos, el puerto más magnífico de Egipto quedó sepultado a 7 u 8 metros de profundidad. Hoy, bajo el agua, se encuentran copas rituales de plata, joyas de oro y cajas de perfumes, intactas, exactamente como estaban en el momento de aquella catástrofe. Estos objetos nos dicen algo muy claro: los habitantes de la ciudad casi no tuvieron tiempo de huir. Ahora nos alejamos del Nilo y cruzamos hacia el otro lado del Mediterráneo, hacia las costas del sur de Grecia. Aquí, a apenas 3 o 4 metros bajo el agua, yace la ciudad submarina más antigua del mundo. Pavlopetri. Lo que distingue a Pavlopetri de otras ciudades hundidas es que no ofrece unas ruinas monumentales, sino un plano urbano completamente vivo. En este asentamiento, que se remonta a la Edad de Bronce, hace aproximadamente 5.000 años, aún pueden distinguirse calles, casas con patios, edificios de 2 plantas y hasta complejos sistemas de drenaje. Los arqueólogos identificaron al menos 15 grandes estructuras en este lugar. En el centro de la ciudad había una plaza enorme, y justo bajo las casas se encontraban las tumbas familiares. Este es uno de los raros ejemplos en los que podemos ver, incluso bajo el agua, el vínculo que unía a la antigua sociedad griega con sus muertos. Hay algo que ustedes no saben. Pavlopetri fue en algún momento el centro textil del Mediterráneo. Los numerosos usos de hilar encontrados durante las excavaciones demuestran que aquí existió una gran industria de tejido. Pavlopetri no era solo un puerto, era una metrópolis comercial que también producía. Pero el verdadero misterio comienza aquí. ¿Por qué Pavlopetri fue abandonada de repente alrededor del año 1000 a.C.? La respuesta está, una vez más, en las profundidades de la Tierra. La región se encuentra sobre una línea de intensa actividad sísmica. Violentos terremotos empujaron la línea costera hacia abajo, hundiendo la ciudad en el mar. El hecho de que Pavlopetri esté tan bien conservada, a pesar de encontrarse en aguas tan poco profundas, sigue asombrando a los geólogos hasta el día de hoy. Caminar hoy por esas calles es como emprender un viaje en el tiempo al mundo de hace 5.000 años. Si el mundo occidental tiene su Atlántida, el mundo oriental tiene su Dwarka. Pero con una diferencia fundamental: las pruebas de que Dwarka es real aumentan con cada día que pasa. El antiguo texto hindú Mahabharata describe a Dwarka como una magnífica ciudad-isla fundada por el dios Krishna, adornada con palacios de oro y plata. Según la leyenda, cuando Krishna abandonó este mundo, el océano se lanzó sobre la ciudad y se tragó a Dwarka. Durante miles de años, esta historia fue considerada simplemente mitología. Hasta el año 2002. El Instituto Nacional de Oceanografía de India descubrió estructuras colosales a 40 metros de profundidad en el Golfo de Kambat. Las imágenes de sonar revelaron muros que se extendían por kilómetros, edificios con ángulos rectos y enormes escalinatas. Hay algo que ustedes no saben: las pruebas de carbono 14 realizadas sobre los artefactos extraídos de esta ciudad submarina demostraron que los hallazgos se remontaban a aproximadamente 9.000 o 10.000 años atrás. Si esta datación se confirma,
Dwarka podría ser no solo la civilización más antigua de India, sino la más antigua del mundo conocido. Y podría derrumbar todas nuestras teorías sobre los orígenes de la vida sedentaria. El verdadero misterio comienza aquí. ¿Por qué los restos de Dwarka se encuentran exactamente a 40 kilómetros de la costa? Las investigaciones geológicas en la región demuestran que con el fin de la última glaciación, los niveles del mar subieron rápidamente y la franja costera donde se encontraba Dwarka quedó sumergida bajo las aguas. Sin embargo, los restos de Dwarka son tan ordenados, tan geométricos, que parece casi imposible que la naturaleza pudiera crear una simetría tan perfecta por sí sola. Algunos investigadores sostienen que Dwarka fue sepultada bajo las aguas exactamente 6 veces a lo largo de la historia y que la Dwarka actual es en realidad la 7ª ciudad. Esta ciudad colosal bajo el agua nos recuerda que las leyendas no son simples cuentos, sino ecos de verdades olvidadas. A finales del siglo XVII, en el Caribe, un nombre representaba la cima de la riqueza y también de la inmoralidad. Port Royal. Este lugar no era solo un puerto, era lo que los corsarios y propietarios privados que operaban bajo el amparo del gobierno británico llamaban la Sodoma del Nuevo Mundo. Una ciudad donde el oro se derramaba por las calles, donde en cada esquina había una taberna o un burdel, el centro comercial más rico y más pecaminoso de su época. Pero cuando el calendario marcó el 7 de junio de 1692, la naturaleza puso punto final a esta ciudad de placeres. Hay algo que ustedes no saben, lo que destruyó Port Royal no fue solo un temblor. La ciudad fue víctima de la licuefacción, un fenómeno geológico devastador. Cuando comenzó el violento terremoto, el suelo arenoso sobre el que estaba construida la ciudad perdió su resistencia de golpe y se convirtió literalmente en un pantano. El 70% de la ciudad, unos 3 hectáreas, se deslizó hacia el interior del mar en cuestión de minutos, junto con sus edificios y sus habitantes. Pero el verdadero misterio comienza aquí. Los arqueólogos que descendieron bajo el agua se encontraron con algo que ninguna otra ciudad antigua ofrece. Un momento congelado en el tiempo. Port Royal es una cápsula del tiempo. Bajo el agua se encontraron platos abandonados sobre mesas tal como estaban aquella fatídica mañana de 1692, pipas que aún contenían tabaco, y relojes de bolsillo que se detuvieron en el instante del terremoto. Esta catástrofe, que costó la vida de aproximadamente 2.000 personas y que los líderes religiosos interpretaron como un castigo divino, se convirtió para los arqueólogos marinos en un laboratorio único que preserva la vida del siglo XVII en toda su crudeza. Hoy Port Royal es el patrimonio nacional de Jamaica, y caminar por sus calles sumergidas es ser testigo del silencio eterno de la ciudad más ruidosa de la historia. En el extremo más sur de Japón, frente a las costas de la isla de Yonaguni-jime, descansa una estructura que ha dividido al mundo científico durante los últimos 40 años. Descubierta accidentalmente en 1985 por el buceador Kiichiro Aratake, esta colosal formación megalítica mide 120 metros de largo y 40 metros de ancho. A primera vista recuerda a una pirámide azteca o a un zigurat mesopotámico, y se eleva desde los 25 metros de profundidad. Hay algo que ustedes no saben: si esta estructura es realmente obra humana, toda la cronología histórica que conocemos tendría que derrumbarse por completo. Según los datos geológicos, la zona donde se encuentra Yonaguni estuvo sobre el nivel del agua por última vez hace entre 8.000 y 10.000 años, al final de la última era glacial. Eso significaría la existencia de una civilización organizada miles de años antes incluso que las pirámides de Egipto. Pero el verdadero misterio comienza aquí,
Los científicos aún no han llegado a un consenso sobre el origen de esta estructura. Investigadores como el profesor Masaaki Kimura de la Universidad de Ryukyu afirman haber identificado en la estructura agujeros tallados a mano, escaleras esculpidas e incluso relieves que parecen figuras de animales. Para ellos, esto podría ser parte de la civilización del continente perdido del Pacífico. Por otro lado, muchos geólogos convencionales sostienen que Yonaguni es simplemente una formación natural de arenisca originada por movimientos sísmicos y erosión en la región. La pregunta de si la naturaleza puede crear ángulos de 90 grados tan precisos y escalones tan regulares sigue siendo uno de los grandes debates de la arqueología submarina hasta el día de hoy. Yonaguni no es solo una masa de piedra, es un monumento silencioso al esfuerzo del ser humano por comprender la naturaleza y a la curiosidad que siente hacia los puntos oscuros del pasado. Para la élite de la antigua Roma, había una sola dirección para el lujo, la ostentación y el placer. Baiae. Esta ciudad costera cercana a Nápoles albergó las magníficas villas de los emperadores Julio César, Augusto y Nerón. Descrita por el poeta Sexto Propercio como el remolino del lujo y el puerto del pecado. Baiae era la Las Vegas de Roma. Hay algo que ustedes no saben. Baiae no era solo un centro de entretenimiento. Era también la mayor maravilla de ingeniería de su época. En los últimos descubrimientos realizados en 2023 y 2024, salió a la luz un enorme complejo termal que se cree perteneció al célebre orador Cicerón. En esta estructura se utilizaba un ingenioso sistema de calefacción llamado suspensura. El aire caliente circulaba bajo los suelos de mosaico sostenidos por pequeñas columnas de ladrillo, y a través de tuberías dentro de las paredes, calentando el espacio de manera uniforme. Estos mosaicos que hoy permanecen intactos a 3 metros bajo el agua son la prueba de cuán avanzada era la tecnología romana. Pero el verdadero misterio comienza aquí. Esta ciudad extraordinaria no fue destruida por ningún terremoto ni por ningún tsunami. Baiae estaba literalmente sobre un gigante que respiraba despacio. La ciudad quedó sumergida debido a un raro fenómeno volcánico llamado bradicismo. A medida que las cámaras de magma subterráneo de la región de Campi Flegrei se llenan y se vacían, la superficie terrestre sube y baja como un fuelle. Desde el siglo XVI, la ciudad fue hundiéndose gradualmente en el mar. Hoy, las burbujas calientes que emergen de las fumarolas volcánicas en las villas sumergidas nos recuerdan que ese gigante todavía está despierto. Baiae es un melancólico museo submarino que representa la arrogancia de Roma y la fuerza incontenible de la naturaleza. Cada ciudad hundida que hemos explorado nos enseña la misma lección, no importa cuán sólidas sean las estructuras que construye la humanidad. El suelo sobre el que pisamos es siempre transitorio. La grandeza de Tonis Heracleion, que el Nilo se tragó, la riqueza de Baiae, el centro de placeres de Roma, frente a las fuerzas geológicas, eran tan vulnerables como castillos de arena. Hay algo que ustedes no saben, el futuro es en realidad una repetición del pasado. Hoy, gran parte de la población mundial vive en zonas costeras. El cambio climático global, el aumento del nivel del mar y los asentamientos descontrolados podrían estar preparando a nuestras metrópolis modernas para el mismo destino que las ciudades hundidas de la antigüedad. Los científicos advierten que algunas zonas de ciudades como Nueva York, Venecia o Estambul, que hoy consideramos insumergibles, podrían convertirse en yacimientos arqueológicos submarinos en los próximos siglos. El 90% de los cielos de la Antártida tiene en sus manos el destino de nuestro planeta.
Estos restos antiguos en el fondo del océano no son solo historias de ciudades muertas, son un sistema de alerta temprana para el mundo del mañana. La historia de la humanidad es el archivo de una lucha silenciosa contra la naturaleza, una lucha en la que la naturaleza gana cada vez. Los océanos nunca devuelven del todo lo que se llevan, pero a veces susurran para recordarnos las lecciones que no debemos olvidar. Las estructuras de piedra que vimos hoy fueron alguna vez los sueños, las ambiciones y los errores de seres humanos que respiraban igual que nosotros. Y ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Qué ciudad moderna creen que las generaciones futuras explorarán en las profundidades dentro de 1000 años? Compartan sus opiniones y teorías en los comentarios. Seguiremos descubriendo los secretos que la historia mantiene en la oscuridad. Hasta el próximo viaje.